Historias de la humanidad. Dioses de la sangre. El sumo sacerdote Icade estaba irreconocible. Su figura, siempre serena y controlada, parecía derrumbarse tras la sesión ritual. Sus manos temblaban descontroladamente, su piel azulada estaba empapada de sudor y sus ojos parecían perdidos en un abismo invisible para todos los presentes. El dolor de cabeza que lo asaltaba era tan intenso que apenas podía mantener la compostura. ¿Qué sucede? ¿Qué fue lo que viste?, preguntó el almirante Quetzaltorque, acercándose al sacerdote con una mezcla de impaciencia y preocupación. Aunque era un hombre acostumbrado a la disciplina militar, no podía ocultar su creciente nerviosismo ante el estado de Icade. Esto no es un simple ritual, Icade. Es un asunto de seguridad estatal. El sacerdote no respondió de inmediato. Su respiración era agitada, y parecía ajeno al entorno. Sus asistentes y acólitos observaban con miedo. Nunca antes habían visto al sumo sacerdote, el pilar de su fe, en un estado tan frágil. Finalmente, Icade levantó la mirada, sus ojos reflejando un terror que ni siquiera sus vastos años de experiencia habían logrado mitigar. No puedo explicarlo, susurró al principio, con la voz entrecortada. Luego, con más fuerza, agregó, no tenía idea de que existiera algo como esto. Orque, sorprendido por la respuesta, intentó mostrarse comprensivo. Caminó hacia el altar donde yacían las reliquias traídas para el ritual. La sensación de tensión en la sala era casi palpable. Icade, hemos trabajado juntos durante años. Nunca te he visto así. Dime, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué tan grave es? El sacerdote respiró profundamente, todavía temblando. Se dejó caer lentamente al suelo, incapaz de mantener su postura digna. Su mirada se posó en las estatuas de la Madre Celestial y sus divinos acompañantes, pero incluso esas figuras familiares no le ofrecían consuelo. Grave no es suficiente para describirlo, murmuró, con los ojos cerrados mientras buscaba las palabras adecuadas. Lo que vi no es algo que se pueda medir o contener. Es algo que nunca debimos intentar tocar. El almirante, que había esperado escuchar algo concreto y manejable, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Pero antes de que pudiera insistir, Icade continuó. Desde el momento en que trajeron esas reliquias, supe que algo no estaba bien. No fue mi percepción psiónica lo que me advirtió, sino una sensación física, visceral. Era como si ojos invisibles, antiguos y despiadados, nos observaran desde la oscuridad. Sobre el altar reposaban las reliquias, 5 libros sagrados, 7 estatuas talladas con esmero, 4 pinturas llenas de simbolismos y 5 pequeños amuletos de formas indescifrables. Cada objeto había sido robado en operaciones encubiertas en bases comerciales, naves diplomáticas e instituciones religiosas de una especie alienígena que los Nire apenas comenzaban a estudiar. Su cultura y creencias eran un misterio, pero sus dioses parecían ser el centro de su existencia. Sin embargo, nadie esperaba que esas divinidades tuvieran un impacto tan devastador en un sacerdote del nivel de Icade. Intentar canalizar sus energías fue como intentar domar un huracán, continuó Icade. Desde el primer momento, sentí que no era digno de su atención, como si mi mera presencia fuera una ofensa para ellos. A medida que tocaba cada reliquia, mi conexión con el reino superior se debilitaba, como si algo me arrebatara el control. Fui arrastrado por visiones de ciudades de oro y plata, nubes etéreas que cantaban melodías imposibles, dominios llenos de una belleza aterradora. Un joven ayudante militar, que no pudo contener su indignación, exclamó: «¡Blasfemia! ¿Cómo puedes comparar a esas entidades con nuestra Madre Celestial? Es una afrenta a nuestra fe». Icade lo fulminó con la mirada, su voz alzándose con una mezcla de furia y desesperación. «Porque no hay comparación. Lo que vi supera cualquier cosa que haya conocido. He presenciado su poder, la devoción absoluta de sus seguidores. Ellos no solo veneran a sus dioses, viven y mueren por ellos. Ríos, océanos de sangre han sido derramados en su nombre. Sacrificios que desafían toda comprensión, tanto en gloria como en horror». El almirante intervino rápidamente, intentando apaciguar el ánimo del sacerdote. «Icade, cálmate. Estás agitado. Lo que sea que hayas visto, debe haber una explicación. Hemos enfrentado a dioses antes, incluso los de otras razas. Siempre hemos encontrado la manera de superarlos». Pero el sacerdote negó con la cabeza, su rostro mostrando una mezcla de incredulidad y pena. «No entiendes,
almirante. Estas deidades no son como las nuestras. No son celestiales que podamos comprender o manipular. Nos vieron, a mí, a ti, a nuestra especie. Y nos juzgaron. Vi cómo nuestra Madre Celestial se estremecía ante ellos. Vi cómo nuestras ciudades eran reducidas a cenizas por su ira. Ellos me hablaron, almirante. Me dijeron que si tocamos a sus hijos, seremos nuestra propia perdición. El almirante Quetzalcoatl, un estratega que había enfrentado innumerables desafíos a lo largo de su carrera militar, sintió como un inexplicable e inquietante temor comenzaba a asentarse en su interior. El comportamiento del sumo sacerdote Icade, quien había sido el pilar espiritual y ciónico más sólido de los Nire, no era algo que pudiera tomarse a la ligera. A pesar de su incredulidad inicial, Orque no podía ignorar lo que acababa de presenciar. Con un gesto decidido, ordenó que el sacerdote fuera escoltado con cuidado por sus acólitos y acompañado por los médicos ciónicos más capacitados para recibir tratamiento. Mientras lo conducían fuera del altar, rodeado de figuras solemnes que trataban de proyectar calma en medio de la tensión, Icade continuó resistiéndose. Su voz, normalmente firme y controlada, ahora resonaba en un desesperado clamor que llenó cada rincón del templo. «Escuchen sus advertencias», gritó, su mirada perdida como si aún estuviera atrapado en las terribles visiones que lo habían perturbado. «Yahvé, Brahman, Tengri, Kali. Ellos traerán nuestra ruina si provocamos a sus hijos. La Madre María me lo advirtió. Paz o destrucción absoluta». Sus palabras, cargadas de un terror que no se podía disimular, parecían perforar incluso a los más escépticos que estaban presentes. Algunos de los ayudantes y soldados intercambiaron miradas nerviosas, incapaces de ocultar el impacto que las palabras de Icade habían causado en ellos. Incluso aquellos que no compartían una conexión espiritual con el reino superior no podían ignorar la intensidad del momento. El almirante, aunque externamente mantenía una postura firme, no pudo evitar sentir una creciente inquietud en su interior. Su confianza en el juicio y las habilidades de Icade era inquebrantable, y lo que acababa de escuchar no podía ser descartado como el simple desvarío de un hombre abrumado. En los días siguientes, el eco de las palabras de Icade se abrió paso hasta la Asamblea Federal de Naciones Nirjana. Este órgano político, compuesto por líderes de distintas facciones, incluía tanto a fervientes defensores de la expansión militar como a los más prudentes estudiosos de la diplomacia intergaláctica. El debate fue intenso. Los militares insistían en que ceder el sistema en disputa era un error estratégico, ya que representaba un punto clave en su expansión territorial. Por otro lado, los líderes más espirituales y algunos científicos argumentaron que ignorar las advertencias de un sumo sacerdote de la talla de Icade era un riesgo demasiado alto. La reputación de Icade como el sacerdote más sabio y poderoso de los Nire se convirtió en el factor decisivo. Había demostrado ser una figura de autoridad espiritual cuyas visiones nunca habían fallado, incluso en los momentos más críticos de la historia de su especie. Finalmente, por una estrecha mayoría, la Asamblea decidió dar un paso atrás y retirar sus reclamos sobre el sistema en disputa, permitiendo que las Naciones Unidas de la Tierra lo conservaran. Aunque la decisión fue vista como un signo de prudencia por algunos, otros, especialmente los sectores militares, lo consideraron una humillación. Sin embargo, los acontecimientos futuros probarían que Icade tenía razón. Años más tarde, la humanidad se enfrentó a una prueba de fuego cuando los Luraki, una especie reptiliana de conquistadores conocidos por su brutalidad, decidieron lanzar un ataque devastador contra una colonia humana en Alpha Centauri. Convencidos de que la diplomacia humana era una señal de debilidad, los Luraki cristalizaron la superficie del planeta, esclavizando a los sobrevivientes y consumiendo a algunos como parte de sus sádicos rituales. La respuesta humana fue inmediata y brutal. Desataron una furia implacable que redujo al orgulloso imperio Luraki a cenizas. Las flotas humanas, impulsadas por una sed de justicia y venganza, devastaron los mundos de los reptiles, destruyendo sus fortalezas, liberando a sus esclavos y llevando el caos a su otrora imponente imperio. Las antiguas ciudades de los Luraki, que habían sido símbolos de poder y opulencia, quedaron reducidas a escombros humeantes. Cada victoria humana estuvo marcada por una ferviente devoción hacia sus deidades, a quienes alababan con cánticos y oraciones. Para los humanos, no era solo una guerra de supervivencia, era un conflicto bendecido por los mismos dioses, una lucha justa respaldada por fuerzas superiores. Intrigados por la caída de un imperio tan poderoso, los sacerdotes Nire intentaron establecer contacto con las deidades de los Luraki, esperando encontrar respuestas, o al menos, pistas sobre lo ocurrido.
Lo que descubrieron fue aterrador. En lugar de la majestuosidad y poder que esperaban de las deidades reptilianas, solo encontraron gritos de desesperación y agonía. La imagen que se les apareció era siempre la misma: una mujer humana, vestida con túnicas blancas y azules, llorando en silencio mientras los dioses reptilianos eran consumidos por llamas celestiales. Desde ese momento, el nombre de Hecate quedó grabado en la historia de los Nire como el visionario que había protegido a su especie de una catástrofe inimaginable. Sus palabras, una vez cuestionadas, se convirtieron en un recordatorio eterno de que hay fuerzas en el universo que no deben subestimarse, y que la humanidad, con sus dioses misteriosos, era un poder que nadie se atrevería a desafiar de nuevo. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, considera hacerte miembro del canal, para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.